Dios los bendiga en esta hora. Vamos a leer una vez más la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra en esta hora, Señor. Sabemos y reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer, que dependemos de ti, Señor. Vamos a enviar tu palabra, Señor, que sea de edificación para tu pueblo, Señor. Ayúdanos para comprender tu palabra y ponerla por obra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Danos el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, Señor, que solamente viene de lo alto, Señor. Esa sabiduría que solamente tú puedes dar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Atamos y ligamos todo lo que no es tuyo, lo echamos fuera de este lugar y damos libertad que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de esta predicación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, bajo la guía y dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a hablar sobre no subestimar la palabra de Dios. Últimamente, como hemos dicho en predicaciones pasadas, pues se está tomando muy a la ligera la palabra de Dios. Nosotros como creyentes, pues los del mundo, pues no lo conocen, ¿verdad? La menosprecian, ¿verdad? Y pues hay que, de alguna manera, pues Dios es el que les tiene que hacer entender, no nosotros, ¿verdad? Nosotros solamente cumplimos con enviar la palabra, tratar de explicarlo lo mejor posible que se comprenda, y Dios hará la obra en ellos. Nosotros como creyentes tenemos que analizarnos a la luz de la palabra, al fundamento de la palabra, si realmente estamos viviendo una vida cristiana como Dios quiere. En el libro de Malaquías 4:4 dice la palabra de Dios: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Estas leyes que recibió Moisés en el monte Horeb son el cimiento de la vida civil, moral y ceremonial de la nación. Específicamente en el libro de Éxodo capítulo 20, ahí vienen los 10 mandamientos, que es lo fundamental de la ley de Dios. Pero no solamente son los 10 mandamientos, también dice aquí, ordenanzas y leyes. En otros versículos que vamos a ver más adelante dice decretos, estatutos. Entonces no solamente son los 10 mandamientos, sino que hay otras leyes. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios: acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahorita es para todo el mundo. Antes era para Israel específicamente, pero ahora es para todo el mundo. El libro de Malaquías se escribió alrededor del año 430 antes de Cristo, y el libro de Deuteronomios se escribió aproximadamente en el año 1407 antes de Cristo. Estamos hablando de un periodo de 960 años más o menos, en la diferencia entre un libro y otro. Entonces son muchos años. Entonces aquí dice: acuérdense de la ley de Moisés. Y ahorita, de 430 antes de Cristo más 2020 que llevamos, pues ya es mucho más tiempo, ¿verdad? Y todavía tenemos, no sé, la Biblia nos dice que tenemos que acordarnos de esas leyes. En Deuteronomios capítulos 4, versículos 5, 6, dice la palabra de Dios: mirad, yo les he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Les dice Moisés que estaba haciendo un recordatorio desde la salida de Egipto hasta esos momentos. Dice: mirad, yo les he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Los iba a introducir a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Nosotros vamos a otro reposo, que es a la vida eterna. Entonces las leyes de Dios se siguen cumpliendo generación tras generación. Dice la palabra de Dios, Marcos 16:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre y son aplicables para todas las generaciones. Ahora, el precio por el pago del pecado lo pagó Cristo, porque va a haber por ahí uno que otro
sabelo todo, que va a decir, no, pues entonces vamos a seguir sacrificando toros y borregos y carneros y chivos para pagar como dice la ley. No estamos hablando de eso. Ahorita dijimos que Dios dio esas leyes porque son el cimiento de la vida civil, moral y ceremonial. Ahorita vamos a explicar un poquito más adelante todo sobre esto. En el versículo 6 dice, guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Cuál es la inteligencia y la sabiduría? No es en saberlos nada más, sino saberlos y ponerlos por obra. Predicaciones anteriores hemos dicho, cuando uno estudia una carrera, tenemos que poner por obra lo que estudiamos. Igualmente así es la palabra de Dios. Si la sabemos, la vamos a estudiar y tenemos que ponerla por obra. Es exactamente lo mismo. Allí se define la sabiduría y la inteligencia. Aquel que adquiere la sabiduría, el conocimiento y lo pone por obra. No solamente saberlo. Entonces aquí Deuteronomio ayuda mucho a nuestro conocimiento de lo que es estar consagrado a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Hace énfasis en la necesidad de una entrega completa y llama a su pueblo a seguirlo con todas sus fuerzas. Acuérdate del primer mandamiento que dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. En Deuteronomio 4:8 dice la palabra de Dios, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como en toda esta ley que pongo hoy delante de vosotros? Dice, ¿qué nación tan grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley? La ley de Jehová es perfecta. Son estatutos, juicios y estatutos justos. Es una ley perfecta que no tiene errores. Pero para que la ley funcione, tiene que aplicarse a nuestras vidas, generación tras generación. Aquí dice que podemos hacernos una pregunta. ¿Serán todavía aplicables en el cristianos de hoy las leyes que Dios dio a los israelitas? Pues las leyes de Dios están diseñadas para guiar a cualquier persona a una vida saludable, recta y dedicada a Dios. Su propósito era señalar el pecado y señalar la forma adecuada de cómo enfrentar el pecado. La ley vino a consecuencia del pecado. Si no había pecado, pues la ley no tenía, pues era obsoleta. Pero la ley vino a consecuencia del pecado. Su propósito, como dijimos, era señalar el pecado y señalar la forma adecuada de enfrentarlo. Los 10 mandamientos, lo fundamental de la ley de Dios, son tan aplicables hoy como lo fue antes. ¿Por qué? Porque proclaman un estilo de vida que Dios respalda. Son la expresión perfecta de quién es Dios y cómo quiere Él que la gente viva. Por eso se aplican a todas las generaciones. Así quería que el pueblo de Israel viviera, así quiere que vivamos ahorita en este siglo. Generación tras generación. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida que Dios respalda. Porque es la expresión máxima, ¿verdad?, de quién es Dios y cómo quiere que viva el pueblo. Pero Dios dio otras leyes, además de los 10 mandamientos. Ahora son aplicables ahora a nuestros días también estas leyes. Lo único que te puedo decir que pues Dios no dictó o nunca dictó una ley que no tuviera un propósito. Todo tiene un fin y un propósito. Entonces toda la ley de Dios es importante, son importantes. En Deuteronomio 4:9 dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Aquí fíjate bien lo que dice. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Muchas veces dejamos o pasar desapercibidas ciertas cosas. En el primer versículo dice, acordaos, acuérdate. Dice, les he enseñado leyes y estatutos. Dice, guárdenlos y pónganlos por obra. Aquí dice,
Por tanto, guárdate y guarda tu alma, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Entonces, el pueblo de Israel pues fueron testigos presenciales de los milagros que Dios hizo. Entonces aquí Moisés instó a los padres a que enseñaran a sus hijos los grandes milagros de Dios que había hecho ante sus ojos, porque ellos lo presenciaron. Antes no había Biblia. La historia del pueblo de Israel se transmitía generación tras generación por medio de narraciones. Los padres tenían que decirle a las generaciones venideras todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Así era como se transmitía todo lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque esto ayudaba a los padres a recordar la fidelidad de Dios y servía para transmitir de una generación a otra la historia que narraban los grandes hechos de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos continuar obedeciendo estas leyes morales porque se aplican a todas las generaciones. Ahora vamos a ver dos ejemplos nada más por qué no debemos subestimar la palabra de Dios. En Números 15, 32 al 35, en el libro de Números capítulo 15, versículo 32 al 35, la palabra de Dios dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se debía hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Aquí el apedreamiento de un hombre por recoger leña en el día de reposo pues parece un castigo severo, y en realidad lo fue. Si vemos una vez más el versículo 32, dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. La sentencia fue que tenía que morir, irremisiblemente, no tenía remedio. ¿Por qué? Aquí, este acto nos dice la palabra de Dios que fue un pecado deliberado, desafiando la ley de Dios, que prohibía trabajar en el día de reposo. Ahora, la severidad de la ley se pone de manifiesto cuando se ejecuta al violador del día de reposo, en el versículo 30 y 31, ahí mismo, Números 15, 30 y 31. Ahí se aplica la severidad de la ley, porque en el versículo 30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio del pueblo. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, cuando nosotros desafiamos la ley de Dios, sobre todo en estos tiempos también sucede lo mismo, nada más que claro, no lo van a matar. ¿Por qué? Porque pues Cristo cumplió la ley, pero no por eso vamos a estar exentos de un castigo. Dios es el mismo de ayer, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Parece un castigo muy severo por andar recogiendo leña nada más, por eso lo mataron. Pero aquí se pone de manifiesto que estaba violando la ley de Dios, en contra de lo que Dios había mandado. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo con soberbia, como diciendo: bueno, pues a ver, castígame, o qué me vas a hacer. Ese es un desafío muy grave. En el 31 dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Esa persona será cortada, quiere decir eternamente perdida. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Cuando predicamos la palabra, ¿cuántos no tienen en poco la palabra? La tienen en poco. Por eso empezamos en las predicaciones: ¿por qué creer en la Biblia? Jesús es nuestro Salvador. ¿A quién debemos mirar? Es un proceso de enseñanza que nos va guiando la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros no hacemos caso omiso de la palabra de Dios, estamos menospreciando sus mandamientos.
Y eso es soberbia, porque nos ponemos arriba de Dios. Entonces aquí se indican las consecuencias del pecado intencional, que peca con soberbia, que viola la ley conscientemente. Él lo sabía, el que estuvo recogiendo leña, que no debía trabajar en el día de reposo. Entonces, estaba violando la ley, estaba pasando sobre Dios. Ahora, ¿por qué una pequeña cantidad o una pequeña o una insignificancia, por decirlo así? Vamos a ver otro, antes de explicar otro hecho, otro pasaje de la Biblia, en Josué, capítulo 7, versículos 10, 11 y 12. Bueno, los que conocen la Biblia, pues van a saber de qué se trata, pero vamos a hacer un poquito de memoria para los que no han leído la Biblia o que estén viendo por primera vez un video, ¿verdad? Una enseñanza cristiana. Sabemos que cuando iban a entrar el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, la primera ciudad que iban a conquistar era Jericó. Y Dios siempre estaba demandando las primicias. Era la primera ciudad. Entonces, de esa ciudad tenía que ser destruida totalmente. Tenían que matar a todo. Hombres, mujeres, niños, animales, de todo. Solamente el oro, la plata, todo eso iba a consagrarse para Jehová, para Dios. ¿Por qué? Porque eran primicias. No tenían que tocar absolutamente nada. Dios se los dijo claramente. Entonces hubo por ahí un hombre llamado Acán, que se le hizo fácil pues agarrar un lingote de oro, un manto babilónico y algunas otras cosas, pensando que pues nadie se había dado cuenta. Lo escondió en su tienda. Entonces cuando iban a conquistar la segunda ciudad, que era Jai, una ciudad pequeña en comparación a Jericó, entonces esta pequeña ciudad hizo huir al ejército de Israel. Mató poca gente, pero los hizo huir. Entonces Josué se postró en tierra y dijo: Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar el Jordán para que fueran derrotados? Dijo. Él pensaba que pues las demás naciones iban a juntar y pues los iban a barrer, los iban a barrer sobre la faz de la tierra. Entonces aquí en Josué 7, 10, 11 y 12, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Debido al pecado de Acán, que el pueblo de Israel vino a ser anatema. Al pueblo se le prometió éxito y prosperidad si actuaba en obediencia. Igualmente, y así nos habla a nosotros, vamos a tener éxito y prosperidad si actuamos en obediencia a la palabra de Dios. En pocas palabras, el éxito y el triunfo, la victoria, consiste en la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué el castigo sobre toda la nación por el pecado de Acán? Aunque fue la falta de un hombre, Dios lo vio como una desobediencia nacional a una ley nacional. Cuando una persona falló, todos fallaron. Hay que recordar que cuando Adán y Eva fallaron, por cuanto un hombre pecó, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahorita vamos a explicar bien. Bueno, la enseñanza esta nos va a enseñar por qué una pequeña insignificancia que podemos considerar puede afectar a una multitud de gente, a un mundo entero, hasta un mundo entero, que es lo que está pasando ahorita. ¿Por qué estamos viviendo estos tiempos así? Por eso, cuando una persona falló, todos fallaron. Si el pueblo o el pecado de Acán no hubiera sido castigado, se hubiera desatado un saqueo ilimitado. La nación como entidad colectiva tenía que prevenir esa desobediencia. El pecado de Acán no fue el simple acto de guardar algo del botín, sino la desobediencia al mandato explícito de Dios de destruir todo lo relacionado con Jericó. Dios no se conforma con que hagamos lo bueno algunas veces,
Dios quiere que hagamos siempre lo bueno. Si se fijan, si no se hubiera castigado al que recogió leña en el día de reposo, si no se hubiera castigado a Acán, si hubiera desatado un saqueo ilimitado, ¿qué es lo que está pasando ahorita en este mundo? No se han aplicado las leyes como se deben de aplicar. La corrupción se dejó correr. Y ahorita, para que la detengan, ahorita vamos a seguir viendo más adelante por qué está pasando todo esto. Eso era lo que Dios quería evitar, lo que está pasando exactamente en este tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque subestimamos la palabra de Dios, la tenemos en poco, la menospreciamos, no la ponemos por obra, en práctica. Es el fundamento de la vida civil, moral y ceremonial de una nación. Estamos bajo sus órdenes para eliminar todo pensamiento, práctica o posesión que entorpezca nuestra devoción a Dios. Hay muchas cosas que entorpecen nuestra devoción a Dios, principalmente el trabajo. ¿Por qué no viene? No, pues es que no puedo por el trabajo. Todo el trabajo. Los que son sabios pues van a entender esto, los que no van a decir, no, pues tengo que trabajar, sí. Sabemos que tenemos que trabajar, pero ¿cuáles son las prioridades? ¿En qué lugar en tu vida está Dios? Dios quiere ser el centro de nuestra vida, pero realmente estamos viviendo un cristianismo. Pues ahorita vamos a referirnos al cristiano, ¿verdad? Porque pues al que anda en el mundo, pues eso ni en cuenta. Pero pues Dios, Cristo quiere ser el centro de nuestras vidas, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, Mateo 16, 5 al 12. Vamos a ir para que se entienda bien estos dos pasajes de la Biblia, para poderlo entender y captar bien por qué era necesario castigar, cortar de raíz todos esos males. Mateo 16, 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura sabemos que se usa para hacer crecer la masa del pan. Con solo una pequeña cantidad, la masa crece. Entonces, Jesús aquí nos enseña que una pequeña cantidad de maldad puede afectar a una multitud. Las enseñanzas erróneas de los fariseos y saduceos desviaban a muchas personas. Por eso hay muchas doctrinas falsas que desvían a muchos de la verdadera fe, del fundamento de la fe. Aquí Cristo estaba comparando la levadura de los fariseos, o sea, las enseñanzas con la levadura. Cómo desviaban a muchas personas. Por eso, esos castigos por recoger leña, por haber robado algo, violando la ley de Dios que les había dicho que no lo hicieran, tenía que ser castigada de raíz. Entonces muchas veces las doctrinas, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que se nos está enseñando? Muchas veces hay que tener mucho cuidado con decir cómo puede afectar esta falta tan insignificante a alguien. Si hago algo, pues, ¿por qué? Si hago tanto, ¿a quién le puede afectar?
Vamos a ver en el libro de Gálatas 5, 7, 8 y 9. Dice el apóstol Pablo, otra de las veces que fue, les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para o no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. La palabra de Dios condena severamente a los falsos maestros que estaban aquí estorbando, persuadiendo y perturbando a los gálatas. Los gálatas habían empezado bien. Nosotros como creyentes, cuando empezamos también bien. Ahora, ¿cuál es la causa? Que nos apartemos abiertamente o descaradamente de las cosas de Dios, de la palabra de Dios específicamente. Vivimos un cristianismo del libertinaje, no de libertad. No la libertad que Cristo dio, sino de libertinaje, que se ha desviado totalmente de la verdad. Cada quien hace lo que quiere, vive como quiere, como cada quien vive como interpreta la palabra de Dios, no como Dios quiere que viva. Cada quien le interpreta a su manera. Bendito es el Señor. Entonces aquí, cuando nos apartamos así tan abiertamente y descaradamente de las cosas de Dios, esto no procede del Espíritu Santo. La introducción de una pequeña cantidad de doctrina falsa finalmente consumirá todo el sistema de creencia. Así también solo hace falta una persona mala para infectar a todos los demás. 1 Corintios 5, 6, 7 y 8. Dice la palabra de Dios: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Permitir en la iglesia el pecado o ciertas actitudes negativas afecta a todos los miembros. Todos los creyentes luchamos a diario contra el pecado, todos absolutamente. Pero algunos pecan deliberadamente sin sentir culpa alguna ni se arrepienten. Al contrario, se burlan de las enseñanzas o toman a broma las cosas, cuando Dios nunca ha hablado en broma. Dios siempre ha hablado en serio. Es un Dios de juicios y juicios justos, de palabras. Toda su palabra es verdad y son rectas. No hay en ellas error ni engaño. Todo esto afecta a todos los demás. Todos tenemos una responsabilidad con los demás creyentes. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una responsabilidad unos con otros. Cuando se dejan los pecados conocidos sin corregir, confunden y dividen la congregación. Eso es lo que ha pasado en muchas iglesias. En el versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La levadura tiene la propiedad de fermentar y sirve para ilustrar el poder corruptor del mal. Como Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ha sido sacrificado, la iglesia debe ser como una casa sin levadura. De otra manera, el fermento del pecado, de no estar bajo el control, se puede esparcir. Ignorar la disciplina contradice el propósito por el cual Cristo murió. Y muchos ignoramos la disciplina. Dios nos disciplina. Dice que Dios azota o disciplina a todo aquel que recibe por hijo y lo castiga, todo aquel que recibe por hijo, porque es necesaria la disciplina. Acuérdate en la primera predicación de por qué creen en la Biblia, 2 Timoteo 2:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Nos corrige, nos disciplina. En Levítico 2:11
Dice la palabra de Dios y versículo 13. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ahora, ¿por qué no se permitía usar levadura en las ofrendas? La levadura, como dijimos ahorita, es un símbolo para el pecado, del mal. Crece en la masa del pan, del mismo modo que el pecado crece en una vida. Un poco de levadura afectará toda la masa, al igual que un simple pecado puede arruinar toda una vida, toda una familia, o toda una nación, o toda una generación. Para que entiendas por qué tenía que Dios castigar, de erradicar de raíz el castigo, con un castigo severo, los pecados, deliberados, conscientemente. Ahorita toda la gente sabe que la corrupción pues está mal, sin embargo lo hacen. ¿Por qué? Porque no se castigó con severidad. Las leyes son buenas, los que no son buenos son los que pues están a cargo de aplicarlas, precisamente por la maldad, por la corrupción. Un poco de levadura afectará a toda la masa, al igual que un simple pecado puede arruinar toda una vida. Jesús advirtió contra la levadura de los fariseos y saduceos en Mateo 16:6, como vimos ahorita. En Levítico 2:13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, y en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal es un símbolo de la actividad de Dios en la vida de una persona, ya que penetra, preserva y ayuda a curar. Dios quiere estar activo en nuestra vida, tenemos que permitirle ser parte de nosotros, penetrando en cada aspecto de nuestra vida, preservándonos de todo el mal que nos rodea y curándonos de nuestros pecados y deficiencias. Los creyentes son llamados la sal de la tierra. Por lo tanto, debemos permitir que la sal que usamos cada día nos recuerde que ahora forma parte del pueblo de Dios, el cual activamente ayuda a preservar y purificar al mundo. ¿Por qué se nos llama a los creyentes la sal de la tierra? Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sazón no tiene sabor, no tiene valor. Una comida sin sabor no tiene valor. Si los cristianos no se esfuerzan por hacer un impacto en el mundo que los rodea, serán de poco valor para Dios. Si somos muy parecidos a los del mundo, no tenemos valor. Los cristianos no deben confundirse con los demás. En su lugar debemos impactarlos positivamente, como el condimento que da mejor sabor a la comida. Por eso se nos llama la sal de la tierra. No debemos ser igual. Acuérdate, en el libro de San Juan 17, en la oración que hizo Cristo, dijo: no soy del mundo, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a impactar al mundo si estamos haciendo lo que el mundo hace? Por eso tenemos un total rechazo de los inconversos, de los que no conocen la palabra de Dios, en la forma que llevamos la vida nosotros. ¿Piensan que es una vida aburrida? No, pero pues si el gozo lo traemos por dentro. Yo aquí estoy, mira, encerradito en mi casa a gusto, tranquilito, comiendo, descansando, estudiando, orando, leyendo la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Teniendo más conocimiento de la palabra de Dios y orando por los perdidos, por aquellos que están muriendo, que sus almas no se pierdan. Dirán: pues que tú orando ahí encerrado vas a hacer algo. Pues yo no, pero Dios sí lo hace. Bendito es el Señor. Sabemos a qué Dios estamos sirviendo. Con esto hay mucho más que predicar, pero más vale poco que se entienda. No subestimes la palabra de Dios tú como creyente. Si tú eres nuevo,
medítala, estúdiala, medítala y pídele la guianza al Espíritu Santo, porque Él es el que te va a dar entendimiento. Estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos peligrosos, como dice la misma palabra de Dios, y todo se está cumpliendo. Todas las plagas, terremotos, todo se está cumpliendo. La segunda, bueno, no la segunda de Cristo, sino el arrebatamiento está próximo ya, a la puerta, como quien dice. Recibe a Cristo como tu Salvador. De otra manera, si en este momento fuera el arrebatamiento de la iglesia, todos los que recibieron a Cristo, que son de Cristo, se van con Él. Todos los que no se van a quedar. Y ya pues no quiero ni decirles lo que les va a pasar. La salvación ya les va a costar la vida, porque el anticristo los va a marcar con su marca. Por eso, ese es el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas nuevas, que hay un Salvador, y ese Salvador es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Muchos lo saben, pero no entienden, no lo entienden. Lo saben nada más. Y aún muchos creyentes también lo saben, pero no lo aplicamos a nuestras vidas. San Juan 14:6, y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra puerta más que Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Una vez más, yo te invito, si no has recibido a Cristo como tu Salvador, recíbelo. Nada más haz esta pequeña oración. Dile: Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito perdón. En esta hora, yo te invito a que entres en mi corazón y quiero que perdones todos mis pecados, Señor. En esta hora yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias por perdonarme. Hoy yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz, pero el tercer día Dios Padre te resucitó de los muertos y ahora estás a la diestra de Él para interceder por nosotros. Gracias una vez más, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Con esa sencilla oración que tú hagas con todo tu corazón, ahora eres un hijo de Dios. Búscalo, acércate a Dios. No subestimes la palabra de Dios. Medítala. Guárdala en tu corazón. No solamente te la aprendas, guárdala en tu corazón. Y vas a ver cómo va a empezar a cambiar tu vida. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que extiendas tu mano de bendición sobre tu pueblo, Señor. Si hay alguno enfermo, Señor, sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice: envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. Así enviamos tu palabra, no tiene barreras, no tiene límites, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toda miseria, ruina, escasez, pleitos, problemas que estén enfrentando sus familias, sus trabajos, se pudran desde la raíz en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. No tienen parte ni suerte en sus vidas, Señor. Echamos fuera todo hombre fuerte que les esté haciendo guerra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora levanta sus finanzas, su sanidad, su liberación, su restauración, lo que tu pueblo necesita. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro un milagro en tu pueblo para tu gloria y honra. Y los dejo en tus manos y el obra de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra sí haya sido de bendición para ellos, Señor. Y guárdalos en el hueco de tu mano. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres suscribirte a este canal, ahí lo puedes hacer para que puedas ver las demás predicaciones. Gloria a Dios, que Dios los bendiga, sean benditos de Dios. Ahí tienen mi correo, ahí les aparecen en el canal los comentarios que quieran hacer. Si quieren oración, llámenme, con todo gusto los atenderemos personalmente. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.